Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy comienzo una serie dedicada completamente a la familia de duques que gobernaron la región de Cleves, Jülichberg y Lamarck. En esta nueva serie, viajaremos más allá de las Islas Británicas hacia el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, para conocer a las familias que gobernaron los territorios estratégicos del Rin inferior. Estas casas, unidas por alianzas matrimoniales y ambiciones dinásticas, dominaron una región clave entre los siglos XV y XVI, conectando Alemania, los Países Bajos y eventualmente la propia corona inglesa. ¿Quiénes fueron los duques de Cleves? ¿Cómo una hija de esta familia, Ana, terminó casándose con Enrique VIII de Inglaterra? ¿Qué papel jugó su madre, María de Jülichberg, en la política europea? ¿Y qué pasó con estos ducados durante las guerras religiosas del siglo XVI? Acompáñame a descubrir una historia de poder, fe, diplomacia y legado que cruzó fronteras y siglos. Comienza aquí la historia de los Cleves, Jülichberg y Lamarck, una dinastía que el mundo no debe olvidar. Divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobreviviente. Posiblemente la regla mnemotécnica más exitosa de la historia. Quienes aman la historia Tudor incluso recuerdan que la número 4, la divorciada, era Ana de Cleves. Pero, ¿dónde estaba Cleves? Una pista engañosa reside en uno de sus apodos históricos, la yegua de Flandes, aunque en el siglo XVI, los ingleses solían referirse a todos los Países Bajos, Bélgica y los Países Bajos, como Flandes. Y aunque Cleves podría haber terminado formando parte de la nación moderna de los Países Bajos, geográfica y lingüísticamente, tendría sentido, debido a los complejos giros de la historia genealógica y diplomática. Terminó formando parte de Prusia y, por lo tanto, de la Alemania moderna. Fue, y sigue siendo, la puerta de entrada entre el Bajo Rin alemán, la zona río abajo de Colonia y el Ruhr industrial, y el delta llano de las numerosas desembocaduras del Rin que atraviesan los Países Bajos. El pequeño ducado de Cleves está ligado para siempre a la memoria de la desafortunada reina Ana de Cleves, cuarta esposa de Enrique VIII, quien se casó para consolidar su posición como líder de la reforma en el norte de Europa, pero fue despedida de su alcoba a los pocos meses por ser demasiado simple y aburrida. Pero Cleves también está estrechamente ligada a otra gran historia, mucho más antigua, la leyenda de Lohengrin, el Caballero del Cisne. Relato épico de al menos principios del siglo XIII. Lohengrin era hijo de Parsifal, el Caballero del Santo Grial, quien es enviado río abajo desde su castillo, el Schwanenburg, en una pequeña barca tirada por cisnes para rescatar a una doncella. El acuerdo, como siempre ocurre en estos casos, es que ella nunca podrá preguntarle su identidad. A medida que la historia se desarrollaba y posteriormente se convertía en la ópera de Wagner, estrenada en 1850, el héroe debe casarse con la princesa Elsa y restaurar el gobierno cristiano en el Ducado de Brabante. Después de la omnipresente marcha nupcial, que hoy se toca en todas las bodas del planeta, y la realmente hermosa procesión de Elsa a la catedral, ella inevitablemente le pregunta a su nuevo esposo su nombre. Y él regresa a su bote cisne y se aleja navegando. Según la leyenda, un señor franco, llamado Dietrich Dirk en neerlandés, gobernaba la zona comprendida entre el Rin, llamado Baal en los Países Bajos, y el Mosa, a veces llamada Teisterband. Murió en el año 713 y dejó una hija, Beatriz, cuyo gobierno en su ciudad de Nimega tuvo que ser defendido por el caballero local Elías Lohengrin de Cleves, a veces llamado Helio Gralio, o del Grial. Un soldado que había luchado previamente con Carlos Martel contra los moros en el sur de la Galia. Sus hijos dieron origen a las casas nobles medievales de Cleves y Güeldres, el territorio vecino, hoy parte de los Países Bajos, conocido como Güeldres. Esta primera casa de Cleves Teisterband es puramente legendaria y, según genealogías fantasiosas, llega a su fin alrededor del año 1000. Más concreta, aunque aún bastante confusa, es la historia de que dos hermanos de Flandes, Gerardo y Rutger, fueron expulsados de ese territorio alrededor del año 1020.
y recibieron tierras del emperador alemán en el territorio estratégico río abajo de las ciudades imperiales de Aquisgrán y Colonia, Basenberg y Cleves. Por lo tanto, se supone que la casa de Basenberg es el origen de las casas de Güeldres, del hermano mayor, y de Cleves, del menor. Ambas aparecen como condados a finales de siglo. La entrelazada historia dinástica de los condados, posteriormente ducados, de Cleves y Güeldres, es indicativa de una historia mucho más amplia y compleja sobre cómo las dinastías medievales crecieron, se consolidaron, se dividieron y se reagruparon a lo largo de los siglos, a veces uniéndose en lo que nos gusta llamar superclanes. El mejor ejemplo de esto es, de hecho, la dinastía de Cleves, que, para la época de Ana de Cleves a principios del siglo XVI, era en realidad la fusión de 5 linajes distintos de Renania Media, Cleves, Jülich, Mark, Berg y Ravensberg. Los historiadores franceses y belgas conocen mejor este superclan bajo el nombre de la Mark, del alemán der Mark, e incluye bajo este término general a los duques de Bourguignon, los duques de Nevers y los duques de Arenberg, entre otros linajes, cada uno de los cuales merecería un video propio, de lo contrario, estaríamos aquí todo el día. La famosa novela francesa del siglo XVII, La princesa de Cleves, por ejemplo, toma su nombre de esta familia. En su apogeo, el conglomerado estatal de Cleves-Jülich-Bergmark, también conocido como los Ducados Unidos, abarcaba casi toda Renania, envolviendo la ciudad-estado de Colonia y dominando el valle del Ruhr. Preindustrial pero ya bastante rico. Fue uno de los principales estados del Sacro Imperio Romano Germánico, pero hoy en día está prácticamente olvidado, ya que, después de 1609, su familia gobernante se extinguió, y los diferentes ducados se repartieron entre diferentes potencias. Los condes de Cleves de la casa de Basenberg se sucedieron en una sucesión de Dietrich. Es un apellido muy dominante, uno de ellos incluso tuvo 3 hijos, todos llamados Dietrich. Mantuvieron una guerra constante con sus vecinos de Güeldres y Brabante, y especialmente con el arzobispo de Colonia, quien siempre quiso establecer su dominio sobre toda la región renana. Fundaron el monasterio de Bedburg, que se convirtió en su lugar de enterramiento condal tradicional, y adquirieron la ciudad de Duisburgo, en la desembocadura del valle del Ruhr, al otro lado del Rin, lo que incrementó considerablemente su riqueza y se convertiría en uno de los principales centros comerciales de la zona. Una rama menor se estableció como señor de Valkenburg, el núcleo de lo que hoy es la provincia holandesa de Limburgo, con sede en un castillo en la única colina real de esa región llana. A principios del siglo XIV, los condes de Cleves recurrieron a alianzas matrimoniales para resolver sus disputas con sus vecinos locales, de modo que, tras la muerte del último conde de la línea original en 1368, el territorio pasó sin contratiempos a la casa de Bergmark. Esta familia vecina también se remonta al turbio periodo de la formación del Sacro Imperio Romano Germánico bajo los francos. Una de las poderosas familias de la región conocida como Lotaringia, la región entre Franconia oriental y occidental, es decir, Alemania y Francia. Fue posteriormente denominada Etzonen por genealogistas e historiadores, nombre tomado del nombre de uno de sus fundadores, Etzo, conde palatino, básicamente. Algo así como un virrey del emperador de Lotaringia a principios del siglo XI, aunque sus raíces se remontan mucho más atrás, al siglo IX. Alcanzaron gran prominencia gracias a sus vínculos matrimoniales con los reyes otonianos de Alemania. Uno de sus hijos menores, Adolfo, recibió tierras eclesiásticas al otro lado del río frente a Colonia para su protección, conocidas como advocatus, abogue o vogt, una forma común de que las familias se iniciaran como gobernantes locales en este periodo. Su nieto, también llamado Adolfo, fue reconocido como conde de las tierras circundantes, llamadas Berg, hacia el año 1100. Para mayor confusión, la principal sede inicial de los condes de Berg se llamó Burg, construida alrededor de 1130 a orillas del río Wupper y abandonando un castillo anterior llamado Berg o Altenberg. Este castillo, de hecho, se llamó Neuenberg, hasta que fue ampliado significativamente y renombrado como Burg en el siglo XV.
El castillo de Burg era una de las mayores fortalezas de Renania, y varios miembros de la familia fueron también arzobispos de Colonia, al otro lado del río, uniendo así el poder sagrado y el secular en la región. En particular el arzobispo Engelberto II, consejero principal del emperador Federico II, asesinado en 1226 y venerado como santo. Hacia 1260, los condes de Berg se trasladaron desde su fortaleza en la colina a su capital a orillas del Rin, Düsseldorf, y construyeron una nueva residencia. El castillo de Düsseldorf seguiría siendo la sede del gobierno y un importante centro cortesano de Renania durante siglos, primero para los condes de Berg, ascendidos al rango de duque en 1380, y luego para sus sucesores de la casa de Jülich. La necrópolis dinástica permaneció en la antigua sede del monasterio de Altenberg. Los condes de Berg expandieron sus tierras en 1346 al heredar el condado de Ravensberg, a poca distancia al este en Westfalia, en lo que hoy irónicamente se llama Ostwestfalen. Estos condes custodiaban un importante paso a través de las colinas del bosque de Teutoburgo, con capital en Bielefeld, vigilada por la torre fortificada de Sparrenberg, que sigue siendo un destacado monumento local. El otro extremo del territorio gobernado por la Casa de Berg, un poco más al sur y al este, se había separado en su propio condado en la década de 1160. Esta rama de la familia se llamó inicialmente Condes de Altena, llamado así por su castillo allí, otro gran castillo en esta zona que ha sobrevivido hasta la actualidad. Restaurado en gran parte a principios del siglo XX e inaugurado como uno de los primeros albergues juveniles que aún hoy sigue siendo. A principios del siglo XIII, los condes de Altena se habían mudado a un nuevo castillo, Burg Mark, cerca de la ciudad westfaliana de Hamm, y adoptaron el nombre de Conde de la Marca para este castillo a orillas del río Lippe. Hoy en día no queda nada de este castillo, salvo algunas fortificaciones en las afueras de la ciudad. Siempre había asumido que la Marca, y siempre se le llama así, no solo Marca, se refería a la condición de estos señores como guardianes de una frontera, o una marca en este caso. Entre las colinas al este del Rin y las llanuras de Westfalia, pero no encuentro nada que lo respalde en mis fuentes, el feudo original, perteneciente al arzobispo de Colonia, era una Feldmark, lo que, en mi opinión, resulta mucho menos interesante, pues representaba el límite de un campo. Sin embargo, al ocupar ambas orillas del río Ruhr, este pequeño territorio, la Marca, alcanzaría posteriormente un gran peso como el corazón industrial de la Prusia del siglo XIX. Al igual que en el caso de Cleves y Berg, los condes de la Mark pasaron gran parte de la Edad Media luchando contra el poder de los arzobispos de Colonia, aunque en ocasiones también ocuparon la sede arzobispal. El conde Adolfo III fue arzobispo durante un breve periodo entre 1363 y 1364, antes de cederlo para suceder a su madre como conde de Cleves. Cedió el trono arzobispal a su tío, pero conservó la mayor parte de los ingresos. Otro tío fundó la casa de la Mark Arenberg, que se convirtió, y sigue siendo, una de las principales familias de duques y príncipes de Bélgica. Adolfo III y también ascendió posteriormente como conde de la Mark en 1391, uniendo así Cleves y la Mark en un solo estado transrenano. Y combinando el distintivo escudo de armas damero de la Marca con el singular patrón de estrella de Cleves, dos bastones cruzados, con flores de lis en las puntas de los 8 extremos. El conde Adolfo IV de Cleves y la Marca desvió la historia de su familia hacia el oeste. Adquirió el señorío de Ravenstein, a orillas del Mosa, al oeste de Nimega, por conquista en 1397 y entró al servicio del duque de Borgoña, Juan el Temerario, el hombre más poderoso de los Países Bajos, casándose con su hija, María, en 1406. Como reconocimiento al ascenso de Adolfo, el emperador Segismundo lo ascendió al rango de duque de Cleves en 1417. Adolfo consolidó su ascenso al casar a sus hijas con numerosos príncipes importantes, entre ellos el duque de Baviera, el duque de Güeldres, el rey de Navarra y el duque de Orleans. Y esa hija se convirtió en la madre del futuro rey Luis XII de Francia. El segundo duque de Cleves, Juan I, se crió en la corte de Borgoña y sirvió a los duques en sus guerras, pero también lideró la suya, como de costumbre, contra el arzobispo de Colonia,
anexando con éxito la ciudad y la abadía de Saint-Encleves y Soues-Talamarca. En 1455 se casó con la heredera de los condados franceses de Nevers, Rethel y Eu, y su hijo menor, Engilbert de Cleves, fundaría la dinastía de Cleves-Nevers, una dinastía preeminente en Francia hasta su extinción un siglo después. El hermano menor de Johann, Adolf, recibió el señorío de Ravenstein y se convirtió en un miembro destacado de la corte de Borgoña, actuando como gobernador general de los Países Bajos en la década de 1470 y ayudando en la transición de estos territorios de los Valois a los Habsburgo tras la muerte del último duque de Borgoña en 1477. Su hijo, Felipe de Cleves-Ravenstein, también fue un líder importante militar de los Habsburgo en los Países Bajos, con sede en el castillo de Wignendale en Flandes. Luego cambió de bando y se unió al servicio francés, acompañando a su primo Luis XII a Italia y sirviendo como gobernador de Génova en 1501. Juan II, tercer duque de Cleves, es conocido principalmente como el hacedor de bebés, ya que se dice que tuvo al menos 63 hijos ilegítimos. Inicialmente se rebeló contra el dominio de los Habsburgo en los antiguos Países Bajos de Borgoña, pero fue sometido por el emperador Maximiliano y se convirtió en un aliado leal, ayudándolo en su lucha contra los otros aspirantes al poder en la región, los duques de Güeldres. Gastó mucho dinero en ello, y podemos ver que el dominio de la dinastía se estaba extendiendo considerablemente, desde Flandes hasta Westfalia, lo que llevó a las ciudades y nobles locales de Cleves y Mark a forzar concesiones del duque. Hacia 1510, tenían el control total de los impuestos y otros asuntos fiscales en sus territorios. Un paso importante hacia el gobierno popular en Alemania que tendría impactos a largo plazo en la historia de Brandeburgo-Prusia. Antes de la muerte de Juan II, su hijo, Juan III, había sucedido al suegro como duque de Jülich y Berg en 1511, por lo que debemos retroceder en el tiempo y analizar de nuevo Berg y la casa de Jülich. Casi al mismo tiempo que se formaban los condados de Renania y Westfalia de Cleves, Berg y la Marca, alrededor del año 1000, nació la franja de terreno montañoso al oeste de Colonia, paralela al Rin, como Berg lo hacía en la orilla oriental. Y, al igual que sus vecinos, sus condes lucharon durante gran parte de la Edad Media por establecer su independencia frente a los arzobispos más poderosos de Alemania. El nombre deriva de un asentamiento o campamento romano, Juliacum, que evolucionó a Gulik en bajo alemán. Los primeros condes se llamaban principalmente Gerard, pero el nombre Wilhelm, o Guillermo, aparece a mediados del siglo XII y sigue siendo el nombre dinástico dominante, al igual que Dietrich lo hizo para Cleves o Adolfo para Berg. El linaje original se extinguió en 1207 y la heredera cedió el condado a una familia noble de los Eiffel, un poco más al sur. Tenían una residencia en Jülich, pero para entonces vivían con mayor seguridad en su fortaleza en el extremo occidental de su territorio, más cerca de Aquisgrán, el castillo de Nideggen, construido en la década de 1170 y ampliado en la de 1340, convirtiéndose en una de las mayores fortalezas de Renania. Fue prácticamente destruido en las guerras de los siglos XVI y XVII y reconstruido como museo de historia local en el siglo XX. Hoy alberga el Museo del Castillo. Al igual que las otras familias condales de la época, los condes de Jülich combinaron sus asuntos tanto en el este como en el oeste, involucrados en guerras en Alemania Central pero también en los Países Bajos. 2 generaciones de Guillermos en espera, ya que el conde reinante sobrevivió tanto a su hijo como a su nieto, estuvieron muy involucrados en la política flamenca. El mayor se casó con una hija del conde gobernante de Flandes y el más joven se convirtió en una figura militar importante en algunas de las campañas flamencas contra Francia en los primeros años del siglo XIV. Sus primos heredaron el territorio y elevaron la familia al siguiente nivel, con Guillermo V como primer duque de Jülich en 1356, y su medio hermano Balram como arzobispo de Colonia desde 1332. Más importante aún, a través de su esposa, Juana de Holanda y Henao, fue cuñado tanto de Eduardo III, rey de Inglaterra,
como de Luis IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y fue una pieza clave crucial para formar una alianza anglo-alemana que permitió a Eduardo iniciar la Guerra de los 100 Años en 1337. Sin embargo, esta alianza se derrumbó una década después y Guillermo cambió de bando para apoyar al rey francés, que también era primo de su esposa, y al nuevo emperador pro-francés, Carlos IV, que elevó el condado de Guillermo a ducado. También pudo haber sido nombrado conde de Cambridge en 1340, pero la evidencia de esto es fragmentaria. Como es habitual en las dinastías, Guillermo I casó a sus dos hijos con herederas, y ambos, a su manera, lograron aumentar el territorio y la influencia del ducado de Jülich. El hijo mayor, Gerardo, se convirtió en conde de Berg y Ravensberg en 1348, pero falleció un año antes que su padre, por lo que estas tierras, pero no las de Jülich, pasaron a su hijo menor, Guillermo, quien recibió un ducado propio para Berg en 1380. El hijo menor, Guillermo II, sucedió en su lugar como segundo duque de Jülich y presentó sus reclamaciones al ducado familiar de su esposa en la vecina Güeldres. A continuación, se desató la Guerra de Sucesión de Güeldres contra la Casa de Blois y el emperador Carlos IV intervino en 1377 para otorgárselo al hijo de Guillermo II, el tercer Guillermo, ahora duque de Jülich y Güeldres. Este Guillermo III, o el primero de los Ducados Unidos, gobernó así un estado conglomerado que se extendía desde el Rin hasta el Zuiderzee y se hizo conocido como uno de los grandes guerreros del siglo XIV. Luchando en numerosas cruzadas en el Báltico y en Francia como aliado del rey de Inglaterra. Visitó la corte inglesa en 1390 y fue nombrado caballero de la Jarretera. Al año siguiente peregrinó a Tierra Santa y luchó contra piratas en la costa norteafricana. Su corte en Arnhem, en Güeldres, se convirtió en un centro de florecimiento del arte y la cultura de finales de la Edad Media. Pero no tuvo hijos, ni tampoco los tuvo su hermano y sucesor, el duque Reinaldo, al menos no legítimos, así que cuando este último falleció en 1423, el ducado de Güeldres pasó, a través de su hermana, Juana, a la casa de Egmont, y el ducado de Jülich volvió a la línea principal masculina, conocida entonces como los duques de Berg. Adolfo, segundo duque de Berg, se convirtió así también en duque de Jülich en 1423. Como en tantas de estas familias, una alianza eclesiástica fue crucial para fortalecer y mantener a su pareja, y Adolfo contó con la ayuda de su hermano menor, que era obispo de Paderborn, el obispado más importante de Westfalia. Adolfo también intentó expandir su influencia hacia el sur, reclamando la herencia de su esposa, el ducado de Bar, que perdió, en cambio, quedó anexado al de Lorena y así permaneció hasta el siglo XVIII. También reclamó el ducado de Güeldres, con apoyo imperial, e intentó casar a su heredero con la viuda del último duque, pero nuevamente sin éxito. Su sobrino, Gerardo, duque de Jülich, duque de Berg y conde de Ravensberg, continuó insistiendo en estas reivindicaciones y ganó una gran batalla en 1444. Pero finalmente vendió sus derechos sobre Güeldres al duque de Borgoña, otro paso clave en la consolidación del poder borgoñón sobre todos los Países Bajos. Y, por supuesto, los nuevos duques de Güeldres también demandaron el ducado de Jülich. El último duque independiente de esta línea, Guillermo IV, reinó de 1475 a 1511 y se casó 2 veces, pero no tuvo hijos varones. En 1510 llegó a un acuerdo con su vecino, el duque Juan II de Cleves y de la Marque, para que sus hijos se casaran en la llamada Unión de Cleves. Así, María de Berg y Jülich se casó con Juan III de Cleves y de la Marque, para formar los Ducados Unidos, unificando finalmente la mayor parte de los territorios del Bajo Rin bajo una sola familia. Conservaron residencias y fortalezas en Cleves, Jülich y la Marque, pero su sede principal se convirtió en el Palacio Municipal de los Duques de Berg en Düsseldorf. El edificio medieval original se amplió en gran medida en la década de 1540 como palacio renacentista y seguiría siendo la sede de la dinastía durante el siglo siguiente.
Volvería a florecer como corte del Elector palatino a finales del siglo XVII, con una de las primeras galerías de pintura públicas. Más tarde, serviría como sede del gobernador prusiano de Renania y del Parlamento regional, a partir de 1845. Quedó prácticamente destruido por un incendio en 1872 y hoy solo queda su gran torre medieval, que aún vigila este particular recodo del río Rin. Finalmente llegamos a la familia inmediata de Ana de Cleves. A estas alturas, vemos que, de hecho, es mucho más que de Cleves, sino de Jülich, o de la Marca, o de la Mark. Desde una perspectiva estrictamente patrilineal, era de Berg y, de hecho, nació en la antigua capital de Berg, Düsseldorf, en 1515 y se crió en el castillo de Burg. Es la cuestión religiosa la que entonces nos resulta realmente fascinante, ya que nos dijeron siempre que Ana era la princesa protestante, destinada a consolidar la ruptura de Enrique VIII con Roma en la década de 1530. Pero como ocurre con tantos aspectos de la edad moderna temprana, la cosa no es tan sencilla. Ya que de hecho, los padres de Ana diferían en su perspectiva religiosa y su enfoque respecto al auge de las ideas reformistas en la década de 1520, su padre, el duque Juan II, conocido como el Pacífico, estaba fuertemente influenciado por Erasmo e intentó convertir su corte en un centro de moderación mediante la reforma, reformar la iglesia, sí, pero romper con Roma, no. Mientras que su esposa, María de Jülich, era una católica mucho más estricta. Sus hijos se criaron en este ambiente y las niñas, en particular, fueron educadas para ser piadosas, no coquetas, lo que en parte explica el desinterés de Enrique VIII por Ana. En 1527, el duque Juan decidió celebrar una boda doble, muy ecuménica, para sus dos hijas mayores. La menor, Amalia, tenía solo 10 años y, de hecho, nunca se casó, aunque vivió una larga vida. El duque prometió a su hija mayor, Sibila, con el heredero del Elector de Sajonia. Juan Federico pronto lo logró y la nueva pareja electora se convirtió en dos de los principales defensores del movimiento protestante. La segunda hija, Ana, estaba prometida, en cambio, al hijo de uno de los más feroces opositores a la reforma, el duque de Lorena. De haberse celebrado este matrimonio con Francisco de Lorena, la vida de Ana de Cleves habría sido sin duda muy distinta, pero por razones turbias, el plan fracasó en 1535. Y para 1539, el ministro principal de Enrique VIII, Thomas Cromwell, la consideraba como novia, principalmente con el objetivo de conectar a Enrique con el cuñado de Ana, el Elector de Sajonia, y con su hermano, Guillermo V, el nuevo duque de Cleves y Jülich. Como sabemos, Ana entra ahora en la trama de la trilogía épica de Hilary Mantel sobre Cromwell, y el fracaso de su matrimonio tras tan solo 6 meses es uno de los catalizadores de su caída y ejecución. Ella tiene una vida bastante tranquila, en términos Tudor, y vive tranquilamente en el campo, en el castillo de Hever, el palacio de Richmond, Penshurst y otras residencias, y con un rango preeminente en la corte cuando los visita, honrada en ceremonias clave en el reinado de la reina María I y adhiriéndose claramente a la antigua fe hasta que muere. La última de las reinas consortes de Enrique VIII, en 1557. Guillermo V, conocido como el Rico, posiblemente otro atractivo para Enrique VIII, era un protestante mucho más devoto que su hermana. Su interés en la alianza con Inglaterra residía, una vez más, en intentar apoderarse del ducado de Güeldres, ahora en manos del emperador Carlos V. También se casó en 1541 con una sobrina del rey de Francia, Juana de Albret, por la misma razón. Ella solo tenía 12 años y este matrimonio fue anulado en 1545. Para entonces, renunció a su dominio sobre Güeldres mediante el Tratado de Venlo de 1543 y se convirtió en aliado de Carlos V. Se centró en el desarrollo de sus ducados, la construcción de nuevas fortificaciones en Cleves y Jülich y la ampliación de la residencia en Düsseldorf, para lo cual contrató al célebre arquitecto italiano Alessandro Pasqualini.
Convirtiéndose en un católico erasmista, al igual que su padre, construyó un gimnasio humanista en Düsseldorf y atrajo a prominentes eruditos humanistas a su corte, incluyendo al cartógrafo Gerhard Mercator. Aceptó educar a sus hijos de una manera que agradara a todas las partes. Tras casarse con una princesa Habsburgo en 1546, acordó que, aunque sus hijos serían criados como luteranos, sus hijas serían católicas. El duque Guillermo de Cleves-Julichberg gobernó durante mucho tiempo, no muriendo hasta 1592, cuando ya era anciano y frágil, y tenía dificultades para adaptarse a la división confesional de sus territorios y a las crecientes tensiones entre sus vecinos, los Habsburgo católicos y las provincias protestantes holandesas. Su hijo mayor, Carl Friedrich, rechazando su educación luterana, murió durante una peregrinación a Roma en 1575. Honrado por el Papa Gregorio XIII y enterrado con gran pompa en la iglesia alemana de Roma. El Papa esperaba que el joven príncipe liderara la contrarreforma en Renania, donde sus súbditos estaban muy divididos. Cleves y Lamarck eran mayoritariamente protestantes, mientras que Jülich y Berg permanecían católicos. Su sucesor, Juan Guillermo, mostró una gran promesa desde el principio, como obispo de Münster desde 1574, y luego se casó con dos buenas jóvenes católicas para intentar extender el linaje: Jacobea de Baden y Antonieta de Lorena. Sin embargo, Juan Guillermo ya presentaba síntomas de enfermedad mental y ambas mujeres se vieron obligadas a sortear la difícil división religiosa de los Ducados Unidos como duquesa consorte. Con el apoyo de todos los poderes católicos de Europa, Jacobea intentó imponerse en los consejos de gobierno de los ducados de su marido, fue demasiado lejos y fue, probablemente, estrangulada en la noche del 3 de septiembre de 1597. Antonieta fue más sutil, tal vez aprendiendo el arte de gobernar a hombres rebeldes de su abuela, Catalina de Médici, y logró obtener el control total como duquesa regente de su marido no apto. No había hijos cuando el duque Juan Guillermo falleció en marzo de 1609, y de hecho no hubo más herederos varones de ninguna de las casas descritas anteriormente. Estalló la tan esperada Guerra de Sucesión de Jülich, un conflicto considerado por los historiadores como precursor de la Guerra de los 30 años, así como catalizador del éxito final de la revuelta holandesa contra España, y una de las posibles motivaciones tras el asesinato del rey Enrique IV de Francia, quien planeaba intervenir del lado protestante en el conflicto. Por el Tratado de Santen de noviembre de 1614, los Ducados Unidos se dividieron, principalmente por líneas religiosas, entre los herederos de las hermanas del último duque, Cleves. Mark y Ravensberg pasaron al elector protestante de Brandeburgo, yerno y heredero de María Leonor de Cleves, duquesa de Prusia, y Jülich y Berg al conde palatino de Neoburgo, católico, hijo de otra mujer llamada Ana de Cleves. A partir de este momento, Cleves-Mark se convertiría en un punto de apoyo fundamental para la Casa de Brandeburgo-Prusia en Renania, una fuente importante de ingresos a pesar de su pequeño tamaño, especialmente a medida que la zona se industrializaba en el siglo XVIII y se convertiría en el núcleo de la provincia prusiana del Rin en el siglo XIX. Los Hohenzollern continuaron utilizando los títulos de duque de Cleves y conde de Lamarck incluso después de convertirse en emperadores de Alemania hasta el fin del Reich en 1918. Jülichberg se convirtió en el centro de la corte de los condes palatinos de Neoburgo, un territorio en lo que hoy es el norte de Baviera, quienes fueron ascendidos a los primeros rangos de príncipes alemanes en 1685 cuando el duque Felipe Guillermo sucedió a su primo como elector palatino. Posiblemente uno de los dinastas más exitosos de la historia europea, ya que casó a sus hijas con un matrimonio excepcional, una emperatriz, una reina de España y una reina de Portugal. Düsseldorf se convirtió en una importante ciudad cortesana, impulsada aún más por su hijo, el nuevo elector Johann Wilhelm, y su esposa Médici, Ana María Luisa. Fue esta pareja la que reunió la importante colección de arte que puso a Düsseldorf en el mapa como una importante ciudad cultural en el siglo XVIII. El matrimonio elector no tuvo hijos, Ana María Luisa regresó a Florencia y se llevó consigo gran parte de su arte. El nuevo elector, Carl Philippe,
trasladó la capital de nuevo al Palatinado, a una nueva ciudad, construida desde cero según los ideales racionales de la Ilustración, Mannheim. Düsseldorf se convirtió en un lugar remoto, aún más cuando el primo y heredero del elector, Karl Theodor, accedió al Ducado de Baviera en 1777, unificando una gran franja de Alemania bajo el dominio de Wittelsbach, desde los Alpes hasta Renania. El último duque de Jülich y Berg, Maximiliano de Baviera, se convirtió en rey de Baviera en 1805 y, una vez que se hubo calmado el polvo tras las guerras napoleónicas, se creó para Prusia una nueva provincia de Jülich-Klevesberg, que en 1822 se disolvió para convertirse en parte de la gran provincia del Rin, que tenía a Colonia como su capital. Por fin, dominio logrado. Pero hay una nota histórica más que vale la pena mencionar sobre Berg en un video como este, y es que uno de los muchos principados creados por el emperador Napoleón para su extensa familia fue el Gran Ducado de Berg, otorgado en 1806 a su cuñado, Joaquín Murat, esposo de Carolina Bonaparte, con tierras en la margen derecha del Rin, principalmente Berg, pero también parte de Cleves, la margen izquierda, incluyendo Jülich. Había sido ocupada e incorporada a Francia en 1799. Murat pronto anexó la Marca y el antiguo obispado de Münster, lo que amplió considerablemente su gran ducado. En 1808, Joaquín y Carolina partieron hacia Italia, donde se convirtieron en reyes de Nápoles, y el Gran Ducado de Berg fue otorgado en 1809 al sobrino de Napoleón, Napoleón Luis Bonaparte. Düsseldorf volvió a ser capital, pero no por mucho tiempo. Tras la batalla de Leipzig en 1813, los ejércitos prusianos ocuparon Berg y sus territorios pronto fueron absorbidos por la provincia del Rin. En conclusión, que como parte de la campaña propagandística para unificar la unidad nacionalista y política de los pueblos alemanes, los Hohenzollern gobernantes se valieron de una de las mayores leyendas de la región, el Caballero del Cisne de Cleves, para afianzar su dominio sobre la región. A lo largo de los siglos, los ducados de Cleves, Jülich, Berg y la Mark pasaron de ser territorios independientes y fragmentados a formar una unidad poderosa en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Una unión forjada no solo por la sangre y el matrimonio, sino también por la política, la fe y la necesidad de resistir entre gigantes como Francia, los Habsburgo y los Países Bajos. Desde los ecos de leyendas como la del Caballero del Cisne hasta la presencia de figuras históricas como Juan III de Cleves o su hija Ana, quien brevemente se sentó en el trono de Inglaterra. Esta región jugó un papel silencioso, pero crucial, en la historia europea. Hoy, sus nombres sobreviven en la toponimia, en los archivos y en el escudo de quienes recuerdan que la historia también se escribió lejos de Londres y Roma, en los márgenes del Rin, donde 4 ducados tejieron su destino común. ¿Conocías la historia de estos territorios? ¿Qué figura te gustaría que exploremos en el próximo video? No olvides suscribirte, activar la campanita y apoyar este proyecto a través de las membresías para seguir descubriendo juntos los rincones menos contados de la historia Tudor y europea del siglo XVI. Gracias por ver y nos vemos en el próximo viaje histórico.